Buenas gentecita, hoy les traigo la quinta parte de Eternal the First Son-in-Law. Si el video tiene un gran apoyo continuaré con la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí continuemos con el resumen. La última vez, el suegro le había enseñado a Busou la técnica que le había dejado su padre. Busou observaba que era un arte de combate de tercer nivel, hacía hincapié en recordar la técnica y así la ejecutaba. Corte que parte el cielo, el ataque iba dirigido hacia una pared, y había dejado unos cuantos cortes en ella. El ataque era poderoso, pero el suegro, a pesar de haber entrenado bastante, solo podía hacer que parecía una técnica de tercera categoría. La técnica era poderosa. E incluso podía cortar el vacío, aunque su imaginación no era la mejor. Ya en la mente de Busou, veía que la técnica no estaba dominada por completo, por lo que era aún más poderoso, y pensando que sus poderes como protagonista estaban a punto de despertar, tal vez su padre era de alguna familia oculta. ¿Y su madre la más hermosa del mundo? Empezaba a alucinar con la vida de podría estar llevando rodeados de bellezas, pero es devuelto a la realidad de mala manera por el suegro, quien tal vez haya dado una explicación muy profunda, y así le hacía entrega de la técnica para que la pruebe. Mientras Busou analizaba la técnica, el suegro le seguía contando, tal vez no podría comprender la técnica en la semana, y no estaría al nivel del calvo, y la desigualdad de poder no podía borrarse, y tal vez no podría dominarlo, aunque a nuestro prota no le parecía difícil. Era extremadamente fácil, aunque el suegro no lo captó a la primera, sino que cuando escuchó algo por detrás y mirando nerviosamente hacia atrás, era Busou, quien había lanzado la técnica. Al suegro, a quien no le salían las palabras, quedó sorprendido al ver que se aprendió fácilmente la técnica. El suegro no podía creer que Busou haya logrado dominar la técnica, pero Busou le confirma que sí, aunque de la manera más casual le dice que le tomó tiempo por la cantidad de palabras. Todo gracias al cuenco del viejo que le ayudaba a aprender las artes. El suegro se daba por vencido, practicó décadas la técnica y nada, pero a Busou no le tomó ni 10 minutos, el suegro todo herido del orgullo. Busou le abría más la herida pidiendo ayuda para entenderlo mejor, pero el suegro se iba rápidamente para proteger su orgullo. Busou lo tomaba como si estuviera siendo estricto, y ahora tenía tiempo para centrarse en su cultivación. El suegro, quien estaba lejos de Busou, estaba derrotado. Como le ayudaría su ya superó su nivel de comprensión, no podía exponer su debilidad, o si no, no lo respetaría. Por otro lado, Busou salía del almacén después de haber absorbido todo el metal, y ahora estaba a un paso de subir al nivel 9 del reino adquirido, y con su nueva técnica, Wang Ping ahora no sería rival. En ese momento, Inmou hacía aparición. Busou saltaba de alegría como si fuera un cachorro, pero Inmou había venido para hacer un inventario del almacén por orden de su padre, pero cuando se dirigía, Busou entraba en pánico. Había absorbido todo lo metálico del almacén, tenía que buscar una manera de salir. Así que le pide a Inmou que espere, tomándole del hombro, y la ponía contra la pared. Inmou estaba nerviosa. Entonces Busou le decía, ¿por qué estaba tan detestable? Al parecer a Inmou no le agradaba esto, pero Busou se corregía, porque estaba tan detestablemente adorable. Empezaba a sacar sus frases de la vieja escuela, esos piropos que venían en los chicles, algo que a Inmou le ponía nerviosa. Inmou ya no podía aguantar, terminando por retirarse del lugar, y Busou se había salvado, pero mientras Inmou, antes de retirarse, decía que lo perdonara, su familia estaba siendo oprimida por la familia Mao y Li, y caerían aún peor que la familia Zhao, por lo que no tenía tiempo de pensar en esas cosas. A lo que Busou respondía que si solucionaba los problemas podrían ser una pareja normal, pero Inmou no veía a Busou capaz de eso. Solo genios que hayan comprendido la voluntad de la espada podrían ayudarlos. Ya mientras Inmou se marchaba, Busou tenía que buscar una forma de tratar con la familia Mao y Li, pero aún no tenía voz, tenía que buscar a alguien. Por otro lado, en uno de los callejones de la ciudad, alguien estaba siendo arrojado, y este era el patriarca Zhao Zhen, quien era humillado por subordinados de la familia Xie. Lo estaban pisoteando, pero de la nada, aparece nuestro prota, quien ofrecía a Zhao Zhen ayuda para su venganza. Los subordinados lo reconocían como el yerno basura de la familia In, y Le Zhao Zhen, quien ya había perdido toda esperanza de ser ayudado. Busou aseguraba que sí podía, y sacando agujas, con su técnica de las artes médicas, lo lanzaba hacia Zhao Zhen. Las agujas impactaban. Zhao Zhen empezaba a rodearse de energía, reconocía el sentimiento, sus poderes habían regresado. Los subordinados de la familia sí estaban asombrados, no podían. Lo había curado con simples agujas, pero aún más asombrados, que fuera
considerado un desperdicio con tales habilidades médicas. Zhao Sen ahora tendría la oportunidad de vengarse, y ahora iba a hacer pagar a la gente que lo había humillado, tomaría todo de vuelta, los subordinados de la familia sí se estaban cagando del miedo, pedía que los perdonaran, pero ya era demasiado tarde, y Buzhou solo podía escuchar sus gritos de agonía, y aparte felicitaba su fuerza, a pesar de solo ser una parte, había encontrado un buen ayudante, pero Zhao Sen no se iba a dejar controlar, y amenazándole le preguntaba si no tenía miedo de morir. Buzhou estaba tranquilo ante esto, así como lo había curado, también lo podía lisiar, mostrando su voluntad de espada. Zhao Sen no lo creía posible, era imposible en el reino adquirido, pero se ponía de rodillas ante Buzhou, y se sometía, y entonces Buzhou le pide que le ayude con algo. Más adelante, vemos un gran lote de espadas, el suegro estaba vendiendo todo a Zhao Sen sacándolos de un apuro. Zhao Sen solo hacía lo que alguien le pidió, pero cuando el suegro preguntaba por esa persona, Zhao Sen miraba a nuestro prota, pero este pedía que se calle, entonces se daba cuenta de presencia del Buzhou quien traía el té, pero el suegro lo golpeaba para que fuera a cultivar. Aunque Zhao Sen interfería para que sea más suave, el suegro no podía, después de todo tenía un enfrentamiento a muerte con Wang Ping, aunque Zhao Sen ya veía el resultado. Entonces Buzhou se iba a cultivar por orden del suegro, y Zhao Sen ya se despedía, además de no ser conveniente revelar la identidad de la persona, y pensando que tenía que largarse lo más rápido posible del lugar. Ya mientras Zhao Sen se retiraba, Inmou se da cuenta que Zhao Sen se había curado, quien era la persona detrás. El suegro creía que era algo relacionado con Buzhou, y sí, tal vez era relacionado con el padre de Buzhou, algo muy alejado de la realidad, pero aún así le agradece y jura no decepcionarlo. La semana de espera había terminado, Buzhou ahora tendría que enfrentarse contra Wang Ping, y sería conocido en toda la ciudad, pero algo se interponía en su camino, y este era su cuñado, quien le impedía el paso. Junto a sus entrenadores, no dejaría que vaya en contra de las órdenes del suegro. Había estado entrenando, y pasó por su fase de penitencia, y por fin aprendió un arte de combate poderoso, con el fin de derrotar a Buzhou. Aunque igual iba a perder, Buzhou se lo tomaba con calma y todo tranquilo, algo que a Yun le fastidiaba, y ahora le iba a mostrar su poder, y mientras hacía una escena toda gloriosa para hacer la técnica del dragón volador celestial, Buzhou con una simple patada en toda la cara lo manda a volar. Demasiados movimientos en vano, en una batalla real ya lo habrían eliminado, así que le iba a guiar cuando termine con Wang Ping, pero cuando iba a irse, ahora era el suegro quien le impedía irse. El suegro le impedía el paso, tendría que derrotarlo si quería pasar, pero Buzhou se negaba, lo que el suegro veía como que se estaba rindiendo, pero era todo lo contrario, temía que su orgullo no lo soporte cuando perdiera. El suegro se estaba aguantando la ira, tal vez tenía que corregirlo. Pero Buzhou estaba decidido a ir al duelo, iba a demostrarle a toda la ciudad que no era un desperdicio, y así demostraba su técnica, corte que parte el cielo. El ataque lo había rozado, sin que pudiera hacer nada. Había dejado una gran marca por detrás. Buzhou le decía que esperaba por sus buenas noticias. El suegro que se había arrodillado de la impotencia, no podía creerlo. Buzhou había dominado la técnica por completo. Por otro lado, en el lugar donde se iba a realizar el duelo, varias personas se habían reunido para ver la tan esperada pelea, y como no aparecía Buzhou, pensaban que tal vez ya se había rendido. Después de todo, Wang Ping era la persona más fuerte en el reino adquirido. Ahora, el subordinado de Wang Ping le informaba que Buzhou aún no había aparecido y tal vez no iba a mostrarse, pero Wang Ping esperaría, si no iría a su familia y lo obligaría a salir. Sí o sí, hoy Buzhou debía ser eliminado. Se encargaría de exterminarlo completamente. Ya desde lo lejos, Yu Feng preguntaba por qué Buzhou aún no hacía acto de presencia. Yao Yao le pedía que se relaje. Tenían una apuesta después de todo. Buzhou sí iba a presentarse, y hablando del diablo, una luz roja aparece. Alguien había llegado con gran presencia, la entrada dejaba a todos confundidos, y este era nuestro prota. Buzhou al fin había venido. Buzhou venía actuó arrebatado contra Wang Ping, y este tampoco se iba a dejar. Lanzándose de frente, ambos estaban listos para enfrentarse. Una batalla a muerte. La pelea había comenzado. Era un deleite para los espectadores. Separados, Wang Ping pudo confirmar que Buzhou había escondido sus poderes, pero le revelan que recién hizo un avance. Wang Ping se preparaba para usar su arte de combate de tercer nivel, lo había dominado. Esto era nuevo para los espectadores, no era de extrañar que fuera el mejor de toda la ciudad,
pero Busou ya lo esperaba, y él también se preparaba para mostrar el suyo, aunque a Wang Ping no le importaba, lanzaba su arte de combate, espada de 1000 cortes directo hacia Busou, y este también lanzaba lo suyo, corte, que parte, el cielo, el ataque era tan potente que destruía todo a su paso, el ataque era tanto, que dejaba sorprendido a Wang Ping. Se podía ver el gran poder que emanaba, los espectadores no lo podían creer, su batalla seria legendaria, en ese momento la familia Yin había llegado, el suegro que estaba preocupado de cómo decirlo al padre de Busou. Si Busou perdía, Inmou por no detenerlo, y Inyu quien estaba preocupado por la reputación de la familia, antes de que entren se podía ver los restos de la batalla, y la familia impreocupada, volviendo al combate. Al parecer ya se había decidido, Busou había ganado. Los espectadores estaban sorprendidos, Busou realmente había ganado y ahora era el mejor genio de la ciudad, y el suegro y Inyu como si nunca hubieran dudado de Busou celebraban la victoria, Inmou también estaba feliz. De un momento a otro Busou se había convertido en la persona más amada de la ciudad y en cambio ella. Por otro lado, Yao Yao estaba preocupada por perder la apuesta, aunque Yu Feng tenía curiosidad sobre esta, pero es tranquilizado de un cocacho, Yao Yao tenía que prepararse para el tipo de petición que le haría, pero agarrando a Yu Feng, ¿tenían que irse, a donde se preguntaran? Pues tenían que eliminar a la persona detrás de la familia Xie, de vuelta al campo de batalla, Busou le preguntaba sus últimas palabras a Wang Ping, pero este se reía, de verdad se atrevía a eliminarlo. No esperaba que un desperdicio le ganara, hará que la familia Sui Yin paguen sus deudas con sangre, haría de su vida un infierno, Busou veía que no decía sus últimas palabras, entonces procedía a eliminarlo. Wang Ping no esperaba esto. En ese momento, un puño se acercaba y repelía el ataque de Busou como si nada, de una pelea pareja, ya se superó al pequeño y ahora venía el grande, los espectadores no lo creer, era Xie Lin Yuan, el abuelo de Wang Ping, aunque fue un acto descarado, no le importaba, Xie Lin Yuan era uno de los 10 grandes maestros innatos de la ciudad, pero esta intervención no era del agrado del suegro. Cuando le iba a reclamar por su acto, 2 manos le detenían, estos eran los patriarcas Lin y Mao. Le advertían que no fuera muy ruidoso, era mejor que se quede tranquilos, después de todo, sus hijos estaban presentes, el suegro ya no podía hacer nada, y ahora si el Lin Yuan daba por terminado la pelea, mientras él esté presente nadie lastima a Wang Ping, pero a Busou no le importaba, ya que él no podía detenerlo, y cuando lanzó nuevamente su ataque, el ataque era directo, pero si el Lin no se preocupaba, después de todo. El ataque de un reino adquirido no le haría nada, pero estaba equivocado, el ataque le había dado de lleno, lo había herido, un reino innato había sido lastimado por un reino adquirido, aunque Cielin se estaba conteniendo, Busou fue capaz de lastimarlo, algo que sin duda dejaría marca en la historia. Cielin tampoco lo podía creer, y el suegro estaba orgulloso del Busou, su técnica ya había alcanzado el nivel de gran maestro, volviendo con Busou, le advertía si se volvía a entrometer una vez más. Entonces tendría que eliminarlo primero, Busou había anunciado ante todo que iba a eliminar a Cielin, algo que era imposible, y también del orgullo que sentía el suegro se había transformado en angustia, Cielin decía que estaba distraído, pero con el discurso arrogante que se lanzó, ahora se preparaba para lanzar su ataque, al parecer iba a usar su arte de combate con la cual se hizo famoso, Busou estaría acabado. El suegro estaba preocupado, Cielin iba a usar el puño de tigre, 1000 golpes, y ahora Busou estaría acabado, este parecía querer recibirlo, estaba sin hacer nada, Inmou parecía preocupada por Busou, al igual que el suegro Yin-Yu, tenía que esquivarlo, no podría hacer nada contra Cielin, eso es lo que todos en ese momento pensaban, Busou iba a perder, le empezaban a venir todas las palabras de desprecio, pero Busou no se iba a dejar, pedía perdón a Inmou, a su suegro, iba a demostrarle a todos que era digno de estar en la familia Yin, sacando una gran energía de su espada, la técnica cuchillo de la montaña, lluviosa del terror, contra el ataque de los puños de Cielin. Los 1000 puños habían sido cortados, Cielin no podía creer cómo tenía intención de espada, pedía perdón, pero ya era demasiado tarde, el ataque había impactado. El ataque era tanto que si preguntaban que 2 maestros del reino innato hubieran peleado lo creerían quien había ganado, Inmou estaba preocupada por Busou, y entre la nube de polvo, Busou aparecía, pero estaba escupiendo sangre, Inmou iba corriendo hacia Busou, pero se detiene, preguntándole si estaba bien, y antes de que baje la mano, Busou le pide perdón por haberla preocupado, aunque por dentro estaba asustado,
hubiera perdido si no fuera por el cuenco que restauraba la sangre y energía, sino se hubiera quedado sin energía vital. En la arena, Wang Ping había sido eliminado y Xie Lin, que estaba en el reino innato, no fue rival para Busou. La familia Xie había perdido uno de los dos maestros innatos que tenía, su poder iba en decadencia. Y una simple batalla entre la generación más joven había cambiado por completo el poder de la ciudad. Los patriarcas Mao y Li no podían creer este resultado. Así que enojados empezaban a reclamar al patriarca de la familia Yin por haber ocultado el hecho de que Busou era tan poderoso, incluso había actuado frustrado. Pero tanto suegro como yerno eran siniestros, pero el suegro también estaba sorprendido, incluso casi le da un caro cardíaco XD, pero no le creerían, pero Busou los llama. A pesar de que Xie Lin había sido eliminado, aún seguían siendo arrogantes, y los invitaba a la arena para poder discutir, pero estos retrocedían con la cola entre las patas. Ya habían preparado un plan para botar a la familia Yin de la ciudad, habían abarcado todo el mercado con sus armas con intención de espada, algo que era el mayor ingreso de la familia Yin, y ahora la familia Yin estaba cerca de su aniquilación. Todo esto lo decían mientras hacían una pose extraña. Aunque Busou y Mou estaban sorprendidos por la pose que tenían, Busou no sentía que nada malo le podría pasar a la familia Yin. En ese momento, venía un subordinado trayendo información sobre el mercado de armas. Esto al parecer eran buenas noticias para el patriarca Mao, quien ya alardeaba sobre la venta exitosa de sus armas. El subordinado informaba que así era al principio, encima se habían acabado rápido, y la familia Yin, nada. Pero antes de que continúe, el patriarca Mao ya estaba glorioso por este resultado, pero el subordinado interrumpía, pero para el patriarca Mao, él no tenía voz en esto, y así seguía con su gloria, pero el subordinado ya no se aguantaba, le gritaba que le dejara terminar. La familia Yin había presentado sus armas y algunas tenían intención de espada, y su calidad era el doble de las que se habían vendido, y todos los que habían comprado se sentían estafados, habían venido a solicitar un reembolso, pero el patriarca no podía creer estas tonterías que soltaba, pero para su desgracia, alguien los llamaba, y estos eran los que compraron sus armas y querían un reembolso. Después de todo, las armas de la familia Yin eran mejores y más baratas. El patriarca Li tampoco podía creerlo. Y cuando iba a preguntar al patriarca Mao qué hace, este ya había desaparecido. Tenía un asunto urgente, tenía que ir urgente a cuidar a su cachorrito, dejando solo al patriarca Li, quien ahora se enfrentaría a toda la horda. El patriarca Li solo tenía una petición: no tocar su cabello, y así le daban la madriza de su vida. Por otro lado, mientras el patriarca Mao escapaba, por dentro pedía perdón al su amigo Li, pero se había tropezado, y caía justo delante de la torta que un perrito que pasaba había dejado. Busou aún esperaba su declaración y preguntaba fuerte al patriarca Mao si acaso estaba pensando en huir. Esto había llegado a los oídos de los demás, y ahora le preguntaban claramente si acaso iba a olvidar sus deudas. Y sobre las armas aún querían una explicación. El patriarca Mao ya podía ver su final, maldiciendo a Busou por ser la causa de todo esto. Por otro lado, en los campos de entrenamiento de la familia Xi, un subordinado informaba desesperado al patriarca Xi, le informaba sobre la derrota de Wang Ping, y no solo eso, también sobre la eliminación de Xie Lin Yuan. El patriarca Xi rompía con enojo el poste de entrenamiento, y de acuerdo con la apuesta, la residencia ahora pertenecía a Busou. El subordinado preguntaba sobre qué harían ahora, a lo que el patriarca le pide que informe a todos que tomen todos sus objetos de valor, y lo que no podían llevarse que lo destruyan. No le dejaría ni un pelo a Busou, preferiría destruir su residencia antes que dejárselo. Pero de la nada el subordinado que debería estar informando había vuelto, pero al parecer de un golpe. El patriarca sí preguntaba quién estaba ahí, pero este no era nada más y nada menos que Busou, quien había escuchado toda la conversación, y no era un ignorante al que podían engañar. El patriarca sí no esperaba esta rapidez de Busou, y cuando quería excusar el supuesto malentendido, Busou ya le hablaba pero con los puños. No había ningún malentendido. ¿Qué les habrá pasado a los patriarcas Mao y Li? ¿Cómo continuará el saqueo de la familia Xi? Bueno, gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.